La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en versículo 3. Jesús, cuando hacía la última oración sacerdotal estando en este mundo, antes de subir al Padre, Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien has enviado. Bueno, esa palabra necesitaría un buen momento para exponerla y poder hacer entender, porque el único Dios verdadero consiste en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en ese caso, cuando Jesús dijo conocer al único Dios verdadero, está justamente diciendo eso, de que hay que conocer a Dios. Por eso ya Dios le dijo a Jeremías, allí como en Jeremías 9:24, quiero, dice el Señor, que me conozcan y que me entiendan, que yo soy misericordioso, hago justicia y juicio. Conocer a Dios es esto, su esencia, pero Dios es en tres personas que trabaja unificadamente de la misma manera como es el mismo capítulo San Juan. Luego lo registra en el versículo 21 al 23, que así como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, y por ende, como dice Efesios capítulo 4:3, unidos por el Espíritu Santo, también los millones de creyentes cristianos que han creído en Él y han nacido de nuevo, lo han aceptado como su Salvador y Señor, serán uno en Él. Entonces, por eso, allí en 1 Corintios, capítulo 1:10, el apóstol Pablo enseña cómo debe ser esa manera de ser único. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, un solo Dios en esencia, ellos no se contradicen, cada uno en la función registrada que obra, como dice Jesús allí en San Juan capítulo 5, mi Padre trabaja y yo también. Y Pablo dice que todos piensen de la misma manera, sientan la misma cosa, unidos, juntos, el mismo sentir, y comparezcan de la misma forma. Ese es ser uno. Por eso allí el 1 Corintios capítulo 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bueno, eso es el Dios único. Luego la obra del enviado, que es Cristo Jesús, quien vino al mundo para tomar el pecado de la humanidad sobre Él. Por eso Él tuvo que encarnarse, tomar cuerpo, como dice Hebreos, capítulo 10, del 5 al 14, y de esa forma llevar el pecado sobre sí y pagar el precio de muerte, la demanda delante de la justa ley en la presencia de Dios. ¿Cómo obtener la vida eterna? Cuando dice, y a Cristo Jesús, a quien has enviado, bueno, 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 4 al 6, dice que Él es el único mediador, quien vino, se hizo conocer como hombre Dios, y la gente que le rodearon lo palparon y vivieron las maravillas de Dios en Él. Y cuando Él paga el precio, muere por la humanidad pagando, pero resucita para justificar
dejarle justo sobreseído al pecador de todo aquel que cree en la obra redentora de Él. Entonces Él es el único mediador. Y importante, leyendo 1 Timoteo 2, 4 al 6, el 4 dice: Dios quiere que todos los hombres, toda la humanidad, sea salvo y lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Pero la única forma de llegar a poder presentarse delante de Dios es por los méritos de Cristo, y Él es el único mediador. Primera Pedro capítulo 1, versículo 17 al 20 nos habla de un único redentor. Él es el redentor. El redentor es el que redime, compra, paga un precio para sacarlo del pozo negro, del mercado negro, donde toda la humanidad está esclavizada, como dice Romanos 7:14, y paga el precio por todos, como dice 2 Corintios capítulo 5:21, Él, siendo sin pecado, fue hecho pecado por causa de nosotros, para que entonces Dios haga a todos aquellos que creen en esa redención perfecta, una vez hecho para siempre, sean hecho justicia de Dios en Cristo. Y para ser justificados debemos aceptar a Cristo, porque Él es el manto de justicia que ya simbólicamente Dios hizo con Adán y Eva allí cuando ellos pecaron en el jardín de Edén. Que Jesucristo sería ese cordero, como dice luego en San Juan capítulo 1, 29, y de las pieles le vistió a Adán y Eva, que esas pieles, después de ser limpiado con la sangre de Cristo, esas pieles, el vestuario de la justicia es Cristo, como dice Romanos capítulo 3, 21 al 26. Pero también dice allí en 1 Corintios 6, 19 y 20, que una vez aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, entonces pasa de ser propiedad de Dios. Dios compró esa vida y se torna un templo del Espíritu Santo, por ende un altar de adoración a Dios. Su espíritu, su alma, se torna un altar de adoración constante a Dios. Por eso Pablo, el apóstol, dice en Romanos 1:9, yo sirvo a Dios en mi espíritu. Y lo repite en Filipenses capítulo 3, versículo 3, de que no tenemos confianza en la carne, quiere decir en las obras que podíamos hacer, sino que servir a Dios en el Espíritu. Y por supuesto, y ahí dice Romanos 8:9, si el Espíritu de Dios no mora dentro de nosotros, no somos de Él. Al nosotros escuchar el Evangelio, o el pecador escucha el Evangelio, la oferta de Dios, lo entiende, lo cree, lo acepta y recibe, como dice 2 Pedro capítulo 1, 4, una naturaleza divina, es transformado y Dios pone la naturaleza divina en su espíritu y se torna un altar de adoración a Dios. Por eso Jesús dijo en San Juan Evangelio, capítulo 4, 23 y 24, que Dios busca verdaderos adoradores. Ese es muy interesante. Todo el mundo adora. Adorar solo se puede a Dios. Por ende, por esa causa que el ser humano cae en esa equivocación de adorar palos de yeso, imágenes inventadas, Dios reclama y dice, busco verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad.
Entonces tenemos esas palabras cuando dice Romanos capítulo 10, 13, de los que invocan a Dios son salvos. Ahora, hay un Salmo 145, 18, dice, los que invocan a Dios de veras, en verdad, de corazón, arrepentidos de sus pecados, reconociendo que Dios es soberano y que no podemos salvarnos y que sí aceptan el sacrificio, la redención de Cristo. Y ahora somos propiedad de Dios. Y en tercer lugar, dice San Juan 14:6, muy conocido, el único camino, no hay otro camino dado a los hombres, solamente Jesucristo. Por lo tanto, San Mateo 7, 13 y 14 dice, hay dos caminos, el ancho y el angosto. Incluso en San Lucas 13, 24 dice que muchos procurarán y no podrán entrar. Entonces, ¿por qué? Porque buscan mal, así como buscó Caín de volver al jardín de Edén que perdieron. Y él creía de que él podía volver con su fuerza, su manera de creer. Pero solamente es posible acercarse a Dios por medio de Jesucristo y llegar a Él. Pero también dice en San Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, que Él es la única puerta. No hay otra puerta que Cristo Jesús, el único mediador, el único redentor, el único camino, la única puerta para entrar a ser salvo por Él por la eternidad. Y por último, es el único nombre dado a los hombres, como dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, que no hay otro nombre dado a los hombres que puedan ser salvos, sino solamente por medio de ese eterno y soberano nombre, Cristo Jesús. Luego, allí en Filipenses capítulo 2, del 6 al 11, dice que un día, cuando Él regresará, toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblarán delante de Él, reconociendo que es el único nombre sobre todo nombre que podría salvar a la humanidad, pues Él se dio a sí mismo, tomando la vergüenza del pecado de la humanidad sobre Él. Fue escrachado, humillado, maltratado, aborrecido, escupido, fue condenado y matado a la cruz, lo más cruento, a causa de querer redimir y poder redimir la humanidad. Y entonces, ¿cómo podemos escapar de una salvación tan grande descuidándola? Ninguno, según 2 Corintios capítulo 5, si usted cuidadosamente lee del versículo 18 al 21, toda la humanidad puede ser salva, porque Romanos capítulo 5, 6 al 11 dice, aún siendo enemigos, Cristo murió por la humanidad. Eran enemigos de Dios y Dios estaba enojado, ofendido, porque han hecho esconder el rostro de Dios por sus pecados, como dice Isaías 59:2. Pero ahora Cristo murió, pagó el precio por la humanidad y es la propiciación, quiere decir, Él es la satisfacción delante de la justicia de Dios, para que Dios ya no mire al hombre su pecado, sino que mire a Cristo
y acepte a todo aquel sobreseyendo de sus maldades por la fe en la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, todo ser humano puede ser salvo. Dios está con los brazos abiertos hacia el mundo y dice que ha puesto a los que ya redimió como embajadores de Cristo para que rogasen en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Y ese es entonces nuestro deber, el alto llamamiento de Dios, que Él un día nos ordenó a predicar el Evangelio, rogar al mundo, decirle: Cristo ya pagó por ti y que Dios está con los brazos abiertos esperando que tú te des vuelta y mires a Dios y aceptes el tan gran sacrificio de amor por causa de querer salvarte. Y entonces puedes ser sobreseído y una nueva criatura, justificados por la fe con Dios por medio de Jesucristo. Dios lo bendiga.